Muy bien, Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, en esta tarde vamos a ver que el verdadero creyente se goza en la santidad. Eso dice este versículo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Como hemos dicho, este capítulo 5 y todo lo que es el Sermón del Monte es un pasaje que no es un mapa de cómo llegar al cielo. Algunas personas dicen que el Sermón del Monte o las bienaventuranzas son como un mapa para ir al cielo. Es decir, si eres pobre de espíritu, si logras ser una persona mansa, si logras ser una persona que tiene hambre, si logras ser una persona misericordiosa, te podrás ir al cielo. No es eso lo que dice este sermón de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, si pudiéramos comparar lo que es el Sermón del Monte, podríamos decir que es más bien un espejo donde nos muestra cómo son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos miembros del reino de Dios. Y aquí hemos llegado al versículo 8, donde se nos dice que los verdaderos hijos de Dios son de corazón limpio. Y vamos a profundizar entonces en este versículo para saber realmente qué significa, porque a primera vista podríamos pensar que lo que se nos pide acá es que nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para autolimpiarnos y llegar a ser personas limpias. ¿Será eso lo que está diciendo? ¿Significará que es imposible para nosotros autolimpiarnos y tiene que ser realmente Dios el que haga esa obra? Eso es lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda de Dios. Lo que queda claro es que el verdadero creyente ama la luz, ama la santidad. Antes que conociéramos a Cristo, nosotros amábamos el pecado, amábamos el mundo. Nos gustaba todo eso. Pero ahora que tenemos a Cristo, ha habido un cambio total. Y hoy día aborrecemos el mal, aborrecemos el pecado. Ahora queremos a Dios, sus cosas y por sobre todas las cosas la santidad. El Señor Jesucristo aquí está luchando con los fariseos y con los escribas. Constantemente Él tenía enfrentamientos con ellos, discusiones con ellos. Y la principal asunto que tenía el Señor Jesucristo contra ellos era que ellos habían enseñado salvación por obras. Es decir, que para que un ser humano pueda ser recibido en el cielo, es algo que él se va a ganar por sus buenas obras. Miren conmigo el versículo 20 de este capítulo 5, que es el versículo clave de este Sermón del Monte. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia que habían establecido los escribas y los fariseos para poder entrar en el reino de los cielos? La de ellos, una propia, que era cumplir la ley, ganarse la salvación por medio de las obras, por medio de la buena conducta. Y el Señor Jesús dice acá, esa justicia no alcanza, no es suficiente. Necesitas una justicia mayor. Y nosotros ya sabemos que esa justicia mayor es la que Él logró en la cruz. La única manera para que un ser humano pueda ser perdonado de su pecado, limpiado de su culpa, y poder ser un hijo de Dios y entrar en el cielo, tienes que recibir la justicia de Cristo. Cristo tiene que limpiar tus pecados, darte un corazón nuevo, hacerte una nueva criatura, que nazcas de nuevo y entonces puedes entrar en el reino de los cielos. Se fijan que no es ninguna obra que nosotros podamos hacer, es toda una obra que hace Dios. En el comentario de Carballosa, aquí en Mateo, él dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablan de una circuncisión del corazón. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque ¿qué era una de las cosas que más se vanagloriaban los judíos? Ellos decían, nosotros tenemos la circuncisión, tenemos el linaje de Abraham, venimos de Abraham y tenemos la circuncisión. Pero ¿qué dice acá? Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Eso es Jeremías 4:4. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
Eso es Romanos 2:29. De modo que el limpio o puro de corazón no es el que ha pasado por un rito religioso, sino aquel que por la gracia de Dios y por la fe en el Mesías ha sido limpiado de la inmundicia del pecado, perdonado y santificado, declarado apto para entrar en la presencia del Rey y para poder ver su rostro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hasta ahí la cita. Así que vamos a ver este versículo 8 y vamos a decir en esta tarde que el verdadero creyente se goza en la santidad. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Partimos como siempre con la palabra bienaventurados, que ya la hemos definido bastante, ¿cierto? La palabra griega makarios no significa simplemente alguien que está contento o alguien feliz nada más. Significa alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Porque en el mundo, ¿acaso no hay personas que se gozan en cosas del mal? Por ejemplo, la gente que se reúne para embriagarse, la gente que se reúne para tener fiestas mundanas, la gente que se reúne para hablar de cosas malignas, para reírse del mal, para decir chistes groseros. ¿Acaso no hay gozo ahí? ¿No hay alegría? Sí, pero es una alegría del mundo. Es el gozo del mundo. Pero el bienaventurado es aquel que está contento, que está gozoso, pero porque ha sido aprobado por Dios. Y vemos que esta aprobación de Dios no es por algo que nosotros hayamos hecho. Dios aprueba a un ser humano no por lo que ha hecho, sino porque ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y solamente aquellos que hayan creído en Él como su Señor y Salvador personal son aquellos que son llamados hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Así que si usted es un hijo de Dios, es bienaventurado. Si usted está aquí en esta tarde y aún no ha recibido a Cristo, no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, la palabra de Dios es muy clara. Usted no tiene un corazón limpio. Usted a lo más que está tratando de hacer es tratando de vivir una vida religiosa. Y usted no es bienaventurado. Sobre su vida hay un ay. ¿Recuerdan que eso es lo contrario a bienaventurado? En la Biblia hay dos oráculos de bendición. Uno es bienaventurado, que ese es el bueno, y hay otro que es el ay. Ay de los que llaman malo a lo bueno. Ay de aquellos que tienen por dulce lo amargo. Eso dice Isaías 5. El ay es el oráculo de maldición. Así que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres bienaventurado. Tu corazón está limpio, no porque tú te limpiaste, sino porque Cristo te limpió. Miremos juntos, por favor, Proverbios capítulo 20, versículo 9. Este versículo es clave para entender esto. Proverbios 29. Antes de que leamos el versículo, quisiera hacer una pregunta. ¿El ser humano puede autolimpiarse? ¿Podemos nosotros mismos limpiar nuestro corazón y presentarnos limpios delante de Dios? Hay personas que sí lo creen. Hay personas que piensan que haciendo una peregrinación pueden limpiarse. Hay personas que creen que yendo a una misa y orando por un alma que ya no está en este mundo, se le puede limpiar a esa persona y esa persona puede llegar al cielo. Hay personas que pueden autolimpiarse haciendo buenas obras. La pregunta es, ¿puede el ser humano autolimpiarse? Dice aquí Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esta es una pregunta retórica, ¿no? Las preguntas retóricas no requieren respuesta. La respuesta es obvia, nadie es la respuesta. Nadie. Nadie puede decir que ha limpiado su corazón él mismo. Ningún ser humano en este mundo puede decir estoy limpio de mi pecado. Absolutamente nadie. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es Jeremías 17:9. La palabra de Dios nos enseña claramente que el corazón humano está totalmente arruinado. El ser humano espiritualmente está en la ruina. No tenemos ninguna capacidad para presentarnos limpios delante de Dios. Estamos en pecado.
nacimos en pecado y vivimos en pecado. La única forma de que un ser humano pueda tener su corazón limpio es que Dios haga algo. Es que Cristo haga algo en la vida del ser humano. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. De su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí la lectura. Cuando la Biblia hace esta radiografía sobre la naturaleza humana, ¿cuál es el veredicto? ¿Estamos en pecado, sí o no? Estamos en pecado. No somos seres santos, no somos seres limpios. El ser humano está lleno de pecado, es maligno y perverso. ¿Y cuál es el centro del ser humano? La Biblia nos dice que el corazón es el centro del ser humano, en el lenguaje poético, ¿no? El corazón es el asiento de las emociones, es el corazón de la voluntad en la Biblia. Y se nos dice aquí que los únicos que verán a Dios, los únicos que podrán entrar en la presencia de Dios en el cielo, son aquellos que son limpios de corazón. Y ya se nos dijo en Proverbios 29, y hay muchos pasajes más, que el ser humano no se puede autolimpiar. No tenemos esa capacidad. Ojalá la tuviéramos, pero no hay posibilidad. Estamos sucios de pecado. No somos limpios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que finalmente podamos ver a Dios? Empecemos con el versículo. Antes de mencionar la palabra corazón, el texto bíblico aquí dice los de limpio. Limpio. Esa es la primera palabra que vamos a analizar. La palabra limpio. Esa palabra en el griego significa una limpieza no adulterada. Significa la máxima pureza en limpieza. Eso significa la palabra allí. Limpieza. Y vemos en la Biblia que esta no es la única ocasión donde se habla de limpieza de corazón. Déjeme leerle algunos versículos. Este quizás lo recordamos por los días jueves. En el Salmo 24, versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ese es el Salmo 24. Así que esta no es una idea nueva, es una idea que siempre ha estado en la Escritura. También el Salmo 73, versículo 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Uno más, Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Así que esta limpieza, dice David, créala, oh Dios. ¿Quién es el que puede limpiar el corazón humano? Solamente Dios. Nosotros no podemos autolimpiarnos. Necesitamos que Dios opere un cambio en nosotros. Él es el único que puede darnos un corazón nuevo. Él es el único que puede hacer que el ser humano nazca otra vez y quede apto para entrar al cielo. Me acompañarían nuevamente en la Escritura a Ezequiel capítulo 36 ahora. ¿Quién es el único que puede darnos un corazón nuevo? Veamos por favor Ezequiel 36, versículo 26. ¿Lo tienen? Dice Ezequiel 36, 26. Y vamos a leer también el 27. Os daré, ¿qué? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta ahí la lectura. Por eso que al principio dijimos que el creyente se goza en la santidad. El verdadero creyente se goza en la santidad. ¿Por qué una persona
ahora desea andar en los estatutos de Dios. Si antes vivíamos diferente. ¿Por qué una persona hoy quiere guardar los preceptos de Dios? ¿Por qué alguien quiere hoy día poner por obra la palabra de Dios? Porque Dios ha hecho un cambio interno en esa persona. Antes teníamos un corazón de piedra, ¿y qué pasó ahora? Conocimos a Cristo, sacó ese corazón duro de piedra que teníamos antes y nos dio su Espíritu que ahora mora en nosotros, su Espíritu Santo. Hoy nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y además nos dio un corazón nuevo de carne. Por eso que hoy día anhelamos las cosas de Dios. Por eso que aquí es donde tenemos que hacer un análisis espiritual en nuestras vidas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres una verdadera hija de Dios, vas a anhelar las cosas de Dios por sobre las del mundo. Y esa es una demostración muy simple de si verdaderamente estás en la fe. Porque no sería nada agradable que finalmente llegue el día final y ocurra lo que vamos a leer después en Mateo 7. En Mateo 7 el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y yo qué les voy a decir? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Tú puedes ser un religioso, venir todos los domingos, venir a la iglesia siempre y nunca haber sido limpio de corazón. El apóstol Pablo también, en 2 Corintios 13, él dice algo muy interesante en el versículo 5. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Es muy importante hacer este examen, porque saben que uno no se convierte en cristiano por entrar en una iglesia. Eso está claro, ¿no? Es como decir que me convierto en auto porque entro en un garage o algo así. Nadie se convierte por practicar una religión. Nadie se convierte por hablar de cierta manera o de vestir de una manera. Los de limpios corazón son aquellos que han permitido, por la obra de Cristo en sus vidas, se han arrepentido de sus pecados, le han pedido a Dios la salvación y el perdón de sus pecados, y Dios les ha hecho una nueva criatura. Y hoy día tú anhelas a Dios, deseas a Dios. Como hemos visto en las demás bienaventuranzas, eres pobre de espíritu. Es decir, siempre deseas más. La palabra pobre allí significa alguien que no tiene nada y que no puede trabajar para adquirir nada. Es como los mendigos de tiempo de Jesús que estaban postrados en la calle y que lo único que podían hacer era esperar que alguien les diera una limosna. Esa es la palabra pobre allí. Los verdaderos hijos de Dios no pueden hacer nada espiritualmente a menos que Dios les llene. También vimos ahí que lloran por su condición espiritual. Antes, cuando vivíamos en el mundo, nos encantaba el pecado, ¿no es así? Vivíamos en el mundo y esa era nuestra vida. El pecado era nuestro hobby favorito, nos dedicábamos a eso. Pero hoy, que somos hijos de Dios y pecamos, nos damos cuenta de la horrible ofensa que es el pecado. Y nos dolemos dentro de nuestro corazón por el pecado. Y nos sentimos mal por haber pecado. Hoy día, por primera vez, nos damos cuenta de lo horrible que es el pecado. Y gemimos, como dice también Romanos 8, gemimos dentro de nosotros y lloramos por nuestros pecados. ¿Qué más? Los mansos. El creyente es manso. Mansedumbre significa fuerza bajo control. Todos tenemos un temperamento. Algunos más suaves, otros más fuertes, pero todos tenemos un punto de explosión o de implosión también. Los verdaderos creyentes tienen la capacidad de controlar su carácter. Los mansos, los que practican la mansedumbre. Antes no teníamos ningún control sobre nuestro temperamento. Simplemente, como dicen los españoles, no quedaba títere con cabeza. No teníamos ningún control sobre nuestro carácter. Pero hoy día que vino Cristo, hay un cambio y ahora Cristo es el que se nota en nuestras vidas. O al menos así debería ser. Y así podemos seguir. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. Y ahora los de limpio corazón. Así que, si Dios ha venido a tu vida, Él te ha dado un corazón
nuevo. Ya nunca más somos como antes. La gente religiosa e incluso en la filosofía, yo he escuchado esto, que la gente habla de ser una persona virtuosa. No sé si han escuchado esa expresión. La Biblia va mucho más allá. La Biblia dice un corazón limpio. El ser humano puede, por medio de la educación, desarrollarse, no hay ninguna duda de eso. El mundo moderno, sin duda, nos ha ayudado con toda la tecnología que tenemos y hemos visto que hemos podido desarrollar nuestras capacidades a niveles que no se había visto antes en la historia humana. Hemos llegado a un nivel de virtuosidad del ser humano que sin duda es diferente y quizás mayor en muchos aspectos a lo que lo hizo el hombre antiguo. Pero ¿saben qué? La Biblia va más adentro. La Biblia va al corazón. Porque usted ha visto que muchas de las personas más malvadas que ha tenido la historia también han sido de las personas que mayor educación han recibido. Lo de afuera, por más que lo limpies, lo pintes y lo arregles, no arregla el problema mayor, que es el interior, el del corazón. Así que un corazón nuevo es lo que se necesita para entrar en la presencia de Dios, los de limpio corazón. Y sigue diciendo nuestro versículo, aquí Mateo 5:8, porque ellos verán a Dios. No sé ustedes, pero de inmediato se viene a mi mente Isaías capítulo 6. Recuerdan que alrededor de la presencia de Dios habían unos ángeles especiales que son los únicos que pueden estar en la presencia inmediata de Dios. Los serafines significa en hebreo los que arden. Es decir, ellos tienen un cuerpo especial dado por Dios en el cual ellos pueden estar en la presencia de Dios sin morir, sin ser destruidos por la presencia de Dios. Pero recuerdan que ellos tenían varias alas para cubrirse. Una de estas alas era para cubrirse los ojos. Ahí en Isaías 6 dice que con 2 alas cubrían sus rostros, otras para sus pies, y con 2 volaban. Y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos ángeles, siendo seres santos, necesitan 2 alas para cubrirse los ojos, porque no pueden ver directamente a Dios. Pero ¿qué se nos dice acá? Que nosotros tenemos un gran privilegio, un privilegio mayor. Nosotros los hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos ver a Dios y podremos ver a Dios. Porque, ¿recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22? Dice, y verán su rostro. Veremos su rostro. Ahora, todos sabemos que el rostro de Dios Padre, nadie lo ha visto y nadie lo va a poder ver. Juan 1:18, ¿lo recuerdan de memoria? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que a Dios Padre nadie le ha visto jamás. Solamente su gloria ha sido vista. Pero su rostro nadie lo va a poder ver. Nadie. Pero a Dios sí lo vamos a poder ver, pero en el rostro de Cristo. En la faz de Jesucristo. Eso dice Apocalipsis 22. Vamos a poder ver su rostro. Y eso va a poder ser únicamente no por nuestro esfuerzo personal que hayamos hecho. Porque para eso necesitamos un corazón limpio. Y el único que nos puede dar un corazón limpio es Dios mismo. Y Él le va a dar un corazón nuevo y limpio a todos aquellos que crean en Cristo como su Señor y su Salvador personal. Así que nadie va a poder entrar al cielo y decir, yo estoy aquí por mi esfuerzo o porque yo limpié mi propio corazón. No. Dice ahí claramente Proverbios 20, nadie puede autolimpiar su corazón. Nadie. El único que puede limpiar y darnos un corazón nuevo es Dios. Este es un trabajo que solo Dios puede hacer. Y si tú recibiste a Cristo, tienes un corazón nuevo desde aquel día. Acompáñeme por favor una vez más también en su Biblia a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice, ¿a quién amáis? ¿Cómo? Sin haberle visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí la lectura. Es verdad lo que dice el apóstol Pedro. Al Señor todavía no lo hemos visto, pero ¿por qué un día le veremos? Porque nos ha dado un corazón limpio. Y es un corazón limpio que no lo logramos nosotros. Él nos lo ha dado. Y dice ahí, nosotros ya le amamos a Él ahora, aunque no le hemos visto. Por la fe solamente vemos como por espejo, dice Pablo. Pero cuando estemos en su presencia, veremos su rostro y le veremos tal cual como Él es. Permítame citar nuevamente en el comentario de Carballosa, él dice lo siguiente: los que son limpios en el corazón pueden ver a Dios hoy mediante la iluminación del Espíritu, que les permite al creyente entender la revelación que Dios ha dado en su santa palabra. Pero la bienaventuranza va más allá. Contempla la completa realización del reino de Jesús el Mesías. Ahora vemos cómo Dios actúa en el mundo y en la vida de sus hijos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Primera de Corintios 13, 12. La promesa de Dios es inquebrantable. Aquellos que por su gracia han sido limpiados y santificados, verán al Rey en su hermosura. Eso dice Isaías 33, 17. O como dice Juan el apóstol, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22, 4. Así que, hermanos amados, ¿quiénes son los únicos que verán a Dios? ¿Los que por medio de un esfuerzo humano lograron autolimpiarse? ¿Los que por medio de una religión lograron autorregenerarse a sí mismos? Es por una transformación interior que Dios hizo en sus vidas. Acompáñenme también, por favor, en su Biblia, 2 de Corintios 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, verso 14. ¿Listo? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí la lectura. ¿Notan lo que dice desde el versículo 14? Que ahora hay algo que nos impulsa. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, eso significa, nos impulsa. Antes era el deseo del mundo, las cosas del mundo, el pecado. Eso era lo que nos motivaba, pero hoy día todo cambió. Como Cristo nos dio un corazón nuevo, ahora tenemos una nueva motivación, que es glorificar a Dios. Y ahora, dice ahí el versículo 15, ya no vivimos más para nosotros. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, al Señor Jesucristo. Y nos dice que ahora somos nuevas criaturas y nos encarga algo, porque todavía hay gente que no tiene un corazón limpio. Hay mucha gente que no tiene a Cristo y siguen caminando rumbo hacia la condenación eterna
en el infierno. Nos dice que nosotros estamos, ¿para qué? Para ser como embajadores de Dios, embajadores de la patria celestial aquí en este mundo, para decirles a ellos que vengan a Cristo. Y termina de una manera muy impresionante ahí el versículo 21, porque él dice que todo esto se logró haciendo lo siguiente: Dios hizo pecado a su Hijo en la cruz. Lo hizo pecado, es decir, Él, al cargar el pecado de toda la humanidad en el Señor Jesucristo, en su Hijo, Él en ese momento hizo posible el pago de nuestros pecados. En ese lugar fue posible que nosotros hoy día pudiéramos gozar de un corazón limpio. Porque todos los pecados nuestros fueron puestos allí, sobre Él, encima de Él. Y Dios Padre recibió esta ofrenda, el cuerpo de Cristo, como una ofrenda completa y aceptable delante de su presencia. Y por eso que nosotros hoy día podemos tener un corazón limpio. Noten, ese corazón limpio no es algo que nosotros hicimos, es una posición. La posición que tenemos delante de Dios. Él nos ve como hijos santos. Es cierto que nosotros seguimos pecando, pero eso no altera que cuando Dios nos ve como hijos limpios y santos. En la comunión diaria es cierto que muchas veces hay pecado que obstaculizan la perfecta comunión con Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer allí? Tenemos que confesar nuestros pecados diariamente. Siempre tenemos que estar yendo a la oración y confesando nuestra maldad. Porque ahora los verdaderos creyentes nos gozamos en la santidad. Ahora Él nos ha dado un corazón nuevo y tenemos que vivir para Él. Vamos a orar.